presentación del libro Educación Intercultural y Tecnologías Digitales, jóvenes del municipio de Lerma de Villada, Estado de México. Y para tal efecto nos acompaña el día de hoy la doctora, no voy a mencionar el nombre en el que van a participar, la doctora María Guadalupe López Sandoval. Voy a leer ahorita en un momento sus semblanzas. Está el maestro Pedro Cardona y la coordinadora del libro, la doctora Gladys Ortiz. Bueno, yo voy a moderar la mesa. Oscar Hernández. Bien, pues voy a comenzar con la semblanza de la doctora María Guadalupe. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social en el Distrito Federal. Es maestra y licenciada en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Las líneas de investigación que trabaja son consumo cultural y de medios, prácticas digitales en la vida cotidiana de niños y jóvenes, educación online, cultura digital, metodologías de observación ciudadana de medios y participación infantil y juvenil. Ha participado en diversos proyectos de investigación social básica y aplicada. Ha trabajado para el Instituto Mora en proyectos relacionados con el consumo de televisión en los años 2004, 2005 y 2012. Trabajó en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional como investigadora de audiencias y contenidos. Y también ha participado en evaluaciones de políticas públicas para Incide Social. Además, diseñó y coordinó proyectos de evaluación de servicios culturales dirigidos a niños y jóvenes para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 2012 y en 2013. Por su parte, el maestro Pedro Cardona es profesor investigador de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es doctorante en Lingüística por la Facultad de Lenguas y Letras de la misma universidad. Ahí realiza una investigación sobre la documentación y variación del zapoteco en el istmo de Tehuantepec. Es maestro en estudios amerindios y educación bilingüe. Su trabajo se orienta al desarrollo de lenguas indígenas desde los espacios educativos y de formación comunitaria, colaborando de manera específica durante los últimos años con colectivos escolares en comunidades miches y zapotecas del istmo de Tehuantepec. Ha coordinado diversos espacios académicos enfocados al fortalecimiento de lenguas amerindias, entre ellos el Coloquio Internacional de Lenguas en Peligro y Tecnologías de la Información, el Foro Nacional de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Indígenas, el Encuentro Internacional de Lenguas Indígenas y Educación Bilingüe, el Ciclo Internacional de Procesos y Experiencias en las Lenguas y Culturas Amerindias y el Simposio Lenguas Amerindias y Experiencia en la Educación Indígena. Es miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural del CONACYT, así como del Seminario de Lingüística y Educación del Colegio de México. Y bueno, la doctora Gladys Ortiz, que ya la conocen ustedes, ¿no? Es jefa del Departamento de Estudios Culturales, digamos el espacio desde el cual se gestó el texto. Y bueno, voy a leer pues, la reseña que también ustedes pueden encontrar en el libro. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y maestra en Estudios de los Medios de Comunicación por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Actualmente es jefa del Departamento de Estudios Culturales de la UAM Lerma y es responsable técnica del proyecto titulado Educación Intercultural y Contenidos Mediáticos, acciones de intervención en el aula para formar audiencias activas favorables a la educación intercultural en el municipio de Lerma de Villada, Estado de México, que es, digamos, el proyecto desde el cual surge el texto que en esta ocasión vamos a presentar. También quisiera comentar que en la reunión que tenemos el día de hoy nos acompañan algunos de los autores que colaboraron en el texto. Está el maestro Daniel Hernández, está el doctor Ociel Nájera y el doctor Roberto Zavala. ¿Quién más? Y la maestra Erika, Carla Edurne. Bueno, entonces, pues bueno, nada más comentar que bueno, el texto es coordinado por la doctora Gladys Ortiz y como comenté hace un momento surge en el contexto de un proyecto de investigación financiado por la SEP y el CONACYT, enfocado en
promover estudios que indagaran acerca de la temática de la educación intercultural y bilingüe en el país. Entonces, bueno, le doy ahora pues, la palabra a la doctora López Sandoval y adelante. Buenas tardes. Agradezco primero que nada la invitación a presentar el libro Educación, Interculturalidad y Tecnologías Digitales, jóvenes del municipio de Lerma del Villado, Estado de México, el cual fue coordinado por la doctora Gladys Ortiz y en el cual participaron 7 investigadores más. Voy a ser breve comentando solo algunas de lo que, en mi parecer y en mi carácter de doctora interesada en el tema de las prácticas digitales juveniles, son las aportaciones del texto. Comenzaré señalando que todos los capítulos comparten virtudes que me parece se deben al tipo de investigación que les ha dado origen. El objetivo de la investigación en que se basa el libro fue el diseño de estrategias para la educación intercultural utilizando contenidos de los medios de comunicación y tecnologías digitales como herramientas para el aprendizaje de valores interculturales. En consecuencia, el libro aborda ejes temáticos que son raramente trabajados en conjunto. Estos ejes se enuncian en el título y son la educación, la interculturalidad y las prácticas digitales en las que los jóvenes participan. La investigación de carácter interdisciplinario define también la composición del libro, ya que por un lado los autores construyen puentes entre los ejes temáticos ya señalados y por otro es sobresaliente el esfuerzo de entrelazar aportaciones teóricas de diversas disciplinas con los datos empíricos provenientes del trabajo de campo. El ejercicio de investigación estuvo orientado hacia el diseño de intervenciones educativas, por lo que cada uno de los capítulos sugieren de forma clara rutas a seguir o formas de aplicar el conocimiento generado para el diseño de estrategias de educación intercultural. Resulta además que por el carácter mixto de la investigación, el libro provee datos cuantitativos que permiten darnos una idea de patrones de consumo de Internet y medios tradicionales de una población de estudiantes de secundaria y nos muestra también valoraciones y percepciones sobre valores interculturales a través de los datos construidos en grupos de discusión con los jóvenes. Ambos tipos de datos son usados por los autores para realizar interpretaciones que apuntan a comprender de forma más acabada el fenómeno emergente y dinámico que representan las prácticas digitales y su utilidad para la educación intercultural. El libro tiene una perspectiva crítica sobre las tecnologías digitales, pues en diversos pasajes se cuestiona la capacidad para generar desarrollo o mejoras educativas. También se señalan en varios apartados las formas en que los contenidos de Internet se regulan, se visibilizan o no, y las formas en que las empresas de software social hacen uso de la información de los usuarios. Así, los autores dejan en claro que las tecnologías no son neutrales y pueden ser utilizadas con fines diversos. A lo largo del libro se consideran las tecnologías digitales como herramientas que, empleadas con criterios pedagógicos, pueden ser aliadas en la comprensión de metas educativas. El reto estriba en guiar a los aprendices a dar un sentido distinto a las herramientas que de forma cotidiana utilizan para comunicarse, entretenerse y acceder a información. De forma más específica, enseguida comparto algunos elementos sobresalientes de los capítulos que componen las dos partes del libro. Los primeros 3 capítulos introducen al lector a las temáticas centrales. El capítulo que abre Educación, Interculturalidad y Tecnologías Digitales, disciplinas, conceptos y contextos, es una revisión sistemática de los estudios principalmente nacionales sobre la interculturalidad y el uso de medios para la educación. La doctora Ortiz esboza un estado del arte de los temas eje que se abordan en el libro. Este panorama permite al lector dimensionar mejor las aportaciones del mismo. En este sentido llama la atención la escasez de trabajos que retoman a las tecnologías digitales como herramientas para la educación intercultural y que en nuestro país la forma preponderante en que se trabaja la noción de interculturalidad sea de corte indigenista, borrando otros contextos donde también es presente. En el capítulo Cultura Digital y Educación, elementos conceptuales para promover la interculturalidad en la escuela,
Óscar Hernández reflexiona sobre las implicaciones que el estudio de la cultura digital juvenil puede tener para la construcción de propuestas orientadas a la educación intercultural utilizando herramientas digitales. Resalta que un poderoso argumento a favor de introducir el uso de las tecnologías digitales en la formación escolarizada es justamente la promoción de una educación intercultural que favorezca el reconocimiento, comprensión y respeto de las diferencias lingüísticas y ideológicas, entre otras. Dice el autor que se pueden reconocer en las tecnologías digitales características que podrían facilitar a niños y jóvenes la comunicación y el intercambio con los otros. Sin embargo, estas características de las tecnologías no generan por sí mismas prácticas interculturales. Señala claramente que solo con una intención educativa detrás es posible aprovechar las herramientas digitales y las prácticas cotidianas en las que los jóvenes las utilizan para promover valores y prácticas interculturales. Un aspecto central de este capítulo es la sugerencia del autor a interpretar a los sitios de redes sociales como espacios en los que los jóvenes se presentan local y o globalmente como sujetos culturalmente distintos. En este sentido, la propuesta del autor es ver a los perfiles virtuales como creaciones o textos multimodales con un evidente sentido identitario. En la misma línea de reconocer las posibilidades de las herramientas digitales para la educación intercultural, en el capítulo 3, Principios interculturales para el uso de tecnologías digitales en la escuela, Daniela Hernández destaca 3 posibilidades de los entornos digitales que resultan pertinentes para la educación intercultural. La primera de ellas es la capacidad de interacción o de intercambio comunicativo independiente de la ubicación geográfica y adscripción cultural. La segunda es la posibilidad del aprendizaje en colaboración, lo que lleva a poner atención en las interacciones organizadas para trabajar y construir aprendizajes con la colectividad. Y la tercera es la creación de contenidos diversos en Internet y su diseminación horizontal hacia otros usuarios. A través de estos affordances o posibilidades de acción, el autor traza una línea para guiar propuestas de educación intercultural a través del uso de tecnologías digitales. Estos 2 capítulos se complementan, pues uno remarca la riqueza de la cultura digital juvenil para el diseño de estrategias educativas interculturales y el otro destaca las posibilidades de acción que poseen las herramientas digitales para la educación intercultural. A partir de estos 2 apartados, el lector puede reconocer lo siguiente: que las producciones digitales de los jóvenes son textos multimodales que expresan su cotidianidad, que los conectan con sus pares, que son un medio de modular relaciones presenciales, que las tecnologías permiten construir textos y diseminarlos a través de conexiones virtuales, y que la educación intercultural puede apoyarse en la cultura digital para lograr que los jóvenes construyan aprendizajes sobre la diversidad cultural, comprendan e integren las diferencias como elementos que enriquecen la vida social y actúen de forma cotidiana tomando en cuenta valores interculturales. La segunda parte del libro, que está compuesta por 4 capítulos, ofrece datos sobre los consumos de medios tradicionales y de tecnologías digitales de jóvenes estudiantes de una secundaria de Lerma de Villada. Sus valoraciones sobre las tecnologías y sus percepciones de los valores interculturales. Si bien cada capítulo ofrece interpretaciones orientadas a vislumbrar formas en que los datos pueden orientar propuestas para la educación intercultural, compartiré solo algunas evidencias que dan idea de las prácticas digitales de la población de jóvenes participantes en la investigación, de su consumo de medios tradicionales y su percepción sobre valores interculturales. Los datos en general permiten vislumbrar un perfil de consumo de medios y de tecnologías digitales que es similar a lo que se ha observado en estudios sobre prácticas digitales juveniles en entornos urbanos en donde el consumo de lo digital es mayor al de medios como la televisión o los impresos. En el capítulo Uso de redes sociales digitales, valoración, actividades y perfiles de los jóvenes, las autoras Rocío López y María Consuelo Lemus mencionan que la mayor parte de los jóvenes estudiantes, 7 de cada 10, contaban con computadoras en el hogar y conexión a Internet. Los sitios de redes sociales más utilizados eran Facebook,
electrónico, YouTube y WhatsApp, que al mismo tiempo eran los servicios que más jóvenes valoraban exceptuando al correo electrónico. Las autoras distinguen que en el uso de Facebook y WhatsApp, los cuales implican interacción a través de textos multimodales, los estudiantes participan más activamente que en YouTube, donde la mayoría solo observa videos y no los produce. La participación frecuente y constante en estos servicios se explica precisamente porque está en relación con sus prácticas comunicativas y de sociabilidad. En el capítulo Imaginario, Juventud e Interculturalidad, mitos y creencias actuales sobre el progreso, la tecnología y los jóvenes en la sociedad contemporánea, se comparten datos que permiten ubicar que a la par del consumo de contenidos digitales como los videojuegos y la música en línea, persiste el consumo de contenidos televisivos en los que destacan los programas de música y telenovelas. Se menciona también la importancia del teléfono celular como medio para acceder a Internet, pero además como un instrumento para crear contenidos y resguardarlos. A este bosquejo sobre los jóvenes estudiantes se añaden datos sobre la percepción de los valores interculturales. En el capítulo La inclusión del enfoque intercultural en el currículo de la educación media, dilemas, propuestas y reflexiones, Carla Edurne Romero expone algunos de los resultados de un diagnóstico que formó parte de la investigación. En este diagnóstico, la autora apunta que los jóvenes consideran en dos vertientes a los valores interculturales. Por un lado, los relacionan a la diversidad cultural y por otro, al respeto a las culturas indígenas. A partir de los datos, se hace evidente que si bien los jóvenes pueden estar de acuerdo con los valores interculturales, pueden no reconocer prácticas cotidianas en las que actúen en congruencia con ellos. Esto se advierte en que, aun cuando los jóvenes manifestaron vivir en función de los valores de solidaridad, justicia, respeto, tolerancia a las diferencias culturales, a la libertad del otro en sus opiniones y creencias, también expresaron que suelen imponer sus opiniones a los demás. En el capítulo escrito por Ociel Nájera también se hace referencia a un dato que reitera que la práctica de los valores interculturales no es generalizada, pues se menciona que el 35% de los participantes de la investigación declaró, se abren comillas, que experimenta incomodidad ante situaciones interculturales distintas a las propias, se cierra comillas. Los capítulos que cierran el libro y que son Imaginario, Juventud e Interculturalidad, mitos y creencias actuales sobre el progreso, la tecnología y los jóvenes en la sociedad contemporánea y consumo mediático entre jóvenes y adolescentes como vía para la introducción de valores interculturales, hacen hincapié en la oportunidad que representan los contenidos mediáticos y digitales para fines educativos interculturales. Para ello, los autores recuerdan el papel socializador que desempeñan los medios de comunicación y las tecnologías y su capacidad de representar horizontes culturales diversos a través de narrativas. En el capítulo final, Roberto García subraya que los contenidos mediáticos se convierten en referentes de los cuales los jóvenes pueden aprender valores que en ocasiones son inexistentes o escasos en sus entornos sociales. El lector de este libro encontrará información que le permite conocer las características de las actuales prácticas digitales juveniles y podrá entender la relevancia de la educación intercultural y su pertinencia en el país. Para concluir, quiero externar algunas dudas surgidas a partir de mi lectura que quizá los autores puedan responder en futuras publicaciones. La primera de ellas es, ¿qué revela el porcentaje de disponibilidad de computadoras en el hogar para la comprensión de las prácticas digitales juveniles, tomando en cuenta la disponibilidad de teléfonos de uso personal para acceder a Internet y ante la ausencia de datos que permitan conocer, por ejemplo, la preferencia de uso dentro de los hogares de los jóvenes, la ubicación de los equipos y la funcionalidad de los mismos? Es útil para la comprensión de las prácticas digitales juveniles el concepto canónico del texto o de la producción textual, es decir, ayuda a la comprensión de las prácticas digitales juveniles en las que la construcción de perfiles o interacciones a través de sitios de redes sociales requieren de la conjugación de diversos modos de significación. Es pertinente considerar el consumo audiovisual que se realiza a través de YouTube como pasivo sin tomar en cuenta el proceso de selección,
o exploración que lo antecede y que le da sentido. Y por último, es suficiente dejar en el ámbito escolar la responsabilidad de la educación intercultural cuando los jóvenes mexicanos son los más conservadores de Iberoamérica frente a temas como recibir inmigrantes o la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, de acuerdo con la encuesta iberoamericana de juventudes 2013. Por último, ¿en qué otros espacios sería pertinente y cómo se pueden organizar estrategias educativas mediadas por tecnología que sean ajenas al espacio escolar? Y eso sería. Muchas gracias. Le damos entonces ahora la palabra al maestro Pedro Cardona. Bueno, yo no preparé un texto, más bien voy a tratar de establecer un comentario con el libro y con los autores, ¿no? Y lo que me provocó poder abordar cada uno de los contenidos y lo que cada uno de los que escribió y aportó para este libro plantea, ¿no? Creo que algunos de los involucrados están aquí, entonces espero no meterme en problemas con lo que voy a decir, ¿no? Bueno, el libro Educación Intercultural y contenidos mediáticos, acciones para la intervención en el aula, para formar audiencias activas, favorables a la educación intercultural, que de alguna manera sería el nombre, digamos, detrás del libro, ¿no? Finalmente es el producto pues de esta investigación, ¿no? Entiendo fue realizada pues con apoyo del Fondo Sectorial de CONACYT, enfocado sobre todo al desarrollo de la educación intercultural bilingüe. Se plantea pues que el estudio en el que participaron los miembros de este tipo de trabajo se dividía al menos en 4 grandes etapas, 2 de ellas muy prácticas, una primera enfocada a un diagnóstico de medios, una segunda a la sistematización, una tercera a la elaboración de propuestas de intervención y la última a la aplicación de esas propuestas de intervención. El libro se centra en las primeras 2 de estas etapas, ¿no? El diagnóstico y en la sistematización de la información. Se aborda un caso de estudio en el cual de alguna manera se exploran las prácticas interculturales y de relación con la cultura digital en una escuela secundaria del municipio de Lerma, en el Estado de México, ¿no? El planteamiento metodológico que se siguió estaba centrado sobre todo en el desarrollo de grupos de discusión y la aplicación de un cuestionario. Los grupos de discusión integraron al menos la participación de hasta 6 jóvenes y en el cuestionario se hizo un levantamiento de 204 registros en 12 grupos de la escuela secundaria Abel C. Salazar de este municipio. Muchos de los resultados que estaban englobados pues, en esta investigación están orientados a poder describir las prácticas y las consecuencias también relacionadas con los procesos de alfabetización digital y el uso de tecnologías digitales para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la interculturalidad en la educación secundaria. Debo decir que estas temáticas y dinámicas enfocadas en el desarrollo de la educación secundaria en México pues tienden a ser muy novedosas, ¿no? No hay tantos proyectos en México que estén enfocados sobre todo al desarrollo de la educación intercultural o multilingüe en este nivel educativo, ¿no? La mayoría de los proyectos que existen están aplicados en gran manera sobre todo a la educación primaria, ¿no? Y no tanto a la educación secundaria. Probablemente el esfuerzo más notable sea el establecimiento de la asignatura de lengua y cultura indígena en educación intercultural para las escuelas secundarias, ¿no? Que en muchas regiones del país se ejecuta solamente en el primer grado de la escuela secundaria, ¿no? Fuera de eso no hay tantos aportes relacionados con el desarrollo pues, de estos procesos en la educación secundaria. Respecto de proyectos, iniciativas o procesos vinculados a lo que propone el libro, probablemente lo más cercano a ello sea el trabajo en 2010 de Eva Salgado y Frida Villavicencio del CIESAS, enfocado al desarrollo de materiales multimedia en contextos de diversidad lingüística y cultural, ¿no? Entonces ellas establecen ahí una serie de parámetros a través de los cuales, según ellas, se pueden hacer materiales multimedia, ¿no? Para los entornos de educación básica que tengan una configuración con presencia pues, de diversidad lingüística y cultural, ¿no?
libro, como ya comentó mi compañera, se divide en dos partes. La primera parte está enfocada sobre todo a los escritos de naturaleza teórico y conceptuales, que nos dan una visión muy panorámica acerca de los encuentros interculturales con la tecnología y cómo estos diálogos se van dando. Y la segunda parte se enfoca sobre todo al reporte de los resultados preliminares de la investigación, entiendo sobre todo en esta primera etapa, ¿no? Ahora iré puntualizando sobre cada uno de los capítulos, ¿no? En el capítulo 1, Gladys Ortiz habla pues, acerca de la relación entre interculturalidad y tecnologías digitales, a modo, digamos, de planteamiento general de su capítulo. Ella establece pues, que estas áreas de estudio suelen tomar caminos separados, ¿no? A pesar de que existen casos relevantes que las conjugan, pero usualmente están completamente separados. Y probablemente uno de los ejercicios de la academia y de quienes trabajamos en el desarrollo tecnológico tiene que ver con el desarrollar diálogos equilibrados, ¿no? En el desarrollo de este tipo de procesos. El libro está planteado sobre todo por la participación de comunicólogos, politólogos y antropólogos, ¿no? Algo que eché de menos cuando pensaba en la naturaleza del libro, pues era un poco la participación de los tecnólogos, ¿no? En dónde están los ingenieros, en dónde están los informáticos, que deberían establecer un diálogo equilibrado en el desarrollo de este tipo de temáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro incita pues, a la construcción de los puentes en la ciencia, ¿no? Y no solamente la cara humanística debe estar interesada en este tipo de procesos sociales, sino también la cara más dura de las ciencias, ¿no? Que muchas veces no le da el interés apropiado. En ese sentido, el capítulo que Gladys escribe nos invita a reflexionar en torno a esto, ¿no? A la divergencia de estos caminos y cómo hay un área de oportunidad muy próspera que nos une. En el capítulo 2, Óscar Hernández Razo establece pues, algunos planteamientos relacionados con la promoción de la interculturalidad en la escuela a partir del uso de TICs, ¿no? Y él abarca al menos dos grandes ideas, ¿no? Una que tiene que ver con la comprensión de las nuevas prácticas de sociabilidad con las que se construyen vínculos con otras personas mediante el uso de TICs, ¿no? Y sobre todo cómo los alumnos de estas escuelas de educación básica entran a un nuevo tipo de relación social que está mediada y atravesada por el uso de tecnología, ¿no? A diferencia de lo que ocurría hace muchos años cuando este tipo de elementos pues, todavía no tenían un impacto y una penetración considerable en la población juvenil, ¿no? Y por otro lado, nos habla también de la importancia y de las implicaciones de que los jóvenes se involucren en la producción de recursos expresivos y productos culturales digitales para interactuar con otros, ¿no? Óscar, al igual que otros de los autores, plantean la preocupación de que los jóvenes mexicanos están enfocados sobre todo a una dinámica de consumo y no a una dinámica de producción, ¿no? Y en ese sentido, el uso de tecnologías de la información al menos abre la puerta a que este tipo de población plantee procesos también de producción y no solamente de consumo. El capítulo 3, que probablemente es el que personalmente más me gustó de todo el libro, y no porque los otros no fueran interesantes, sino porque este se cruzaba mucho con lo que yo realizo en términos de investigación, y que es el trabajo de Daniel Hernández Gutiérrez, establece sobre todo algunas ideas para poder relacionar las tecnologías de la información con el discurso intercultural, ¿no? Y de alguna manera nos invita a entender y a comprender las nuevas formas de socialización, que se relaciona un poco con lo que Óscar planteaba en el capítulo anterior, que surgen a partir del uso de redes masivas de comunicación, ¿no? Y sobre todo cómo el enfoque intercultural, que de alguna manera se establece como una innovación educativa del nuevo siglo, y el uso de medios digitales pueden servir para la reflexión de otras culturas, ¿no? Además de otras culturas, yo le añadiría pues de otras identidades, ¿no? De otras lenguas incluso, ¿no? Y él establece al menos 3 tipos de actividades educativas que se pueden plantear para poder aterrizar el enfoque intercultural en estos escenarios, ¿no? Habla por ahí de las tecnologías para de alguna manera plantear una sociedad interrelacionada y cómo las tecnologías pueden permitir esa conexión
en la sociedad contemporánea, cómo las tecnologías pueden servir también para el aprendizaje colaborativo, y 3, cómo la tecnología puede funcionar también como un elemento de apropiación para una sociedad generadora de conocimiento, ¿no? Los autores, y Oscar coincide con eso también, plantean esta idea de dejar de consumir y empezar a producir. ¿Pero a producir qué? Creo que Oscar lo plantea muy bien, a empezar a producir conocimiento y a producir ciencia desde estos niveles, ¿no? En ese sentido, el uso de tecnologías puede ser un estímulo para la construcción de conocimiento en estos entornos escolares, ¿no? La parte 2 del libro está enfocada sobre todo a los resultados, pues, de la investigación. Está abordada por al menos 4 capítulos. El primero de ello, de Rocío López y María Lemos, una pedagoga y comunicóloga, nos presentan los resultados de la sección cuantitativa de la investigación, ¿no? Y nos muestran qué es lo que hacen los jóvenes con las redes sociales y de alguna manera cómo valoran el uso que ellos mismos hacen de esas plataformas, ¿no? Ellas reconocen que hay una tendencia al consumo, como ya otros autores han señalado en los capítulos previos, y además van estableciendo algunas conexiones acerca de los intereses, ¿no?, que tienen los estudiantes. Ellas hablan de que no hay cultura en la producción y que no hay escritura, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que están produciendo? ¿Solamente están consultando? ¿O qué es lo que está pasando con esa relación con el uso de estas plataformas, ¿no? Se menciona también el hecho de la disponibilidad en términos de conectividad e infraestructura, que al parecer, como señaló mi compañera que me precede, pareciera ser buena, ¿no? En Lerma, ¿no? 7 de cada 10 de las personas a las que se les levantó de alguna manera el dato cuantitativo o cualitativo, mencionaban tener, pues, elementos de conectividad e infraestructura buenos, ¿no?, a través de los cuales tenían acceso a esas plataformas, lo cual contrasta en gran manera con los resultados de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, en donde en México todavía ni siquiera llegamos a la media, ¿no?, donde la infraestructura y la conectividad suele ser todavía muy rudimentaria, ¿no?, y en donde probablemente los mejores resultados están dados en los contextos urbanos, en las grandes capitales de los estados, ¿no?, pero no así en el resto de la constitución de las entidades federativas, ¿no? Entonces, en este sentido, pareciera que Lerma se establece como una excepción, algo que podría pasar en otro tipo de contextos de configuración intercultural, ¿no? En el capítulo 5, Carla Romero habla también acerca de los resultados cuantitativos y va haciendo un vínculo con los resultados cualitativos de la investigación, ¿no? Y nos habla acerca de cómo podríamos de alguna manera tratar de vincular el enfoque intercultural en nivel secundaria con una reconfiguración o recalibración del currículo y de la didáctica en este nivel, ¿no? Probablemente, como mencioné hace un momento, en este nivel no ha habido tantos procesos de intervención o de investigación educativa que de alguna manera permitan vislumbrar, pues, cómo la interculturalidad o las relaciones interculturales en este nivel educativo suelen darse, ¿no? Entonces, el capítulo de ella nos invita a pensar, pues, cómo este enfoque de innovación educativa pudiera potenciar el desarrollo de mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje en este nivel, ¿no? Ella plantea, pues, que deberían incluirse una serie de temáticas en la educación secundaria para poder potenciar esto, ¿no? Temáticas que van desde la equidad de género, la educación en medios, el respeto al medio ambiente o el desarrollo de valores interculturales, ¿no? Además de la inclusión de las temáticas, probablemente habría que cuestionarnos otro tipo de procesos que ayudaran o que podrían ayudar a refundar el currículo, ¿no? La creación de recursos educativos, de estrategias didácticas, probablemente, o una reconfiguración de los programas de estudio, ¿no?, que si bien pueden incluir las temáticas, tendrían que de alguna manera considerar también nuevas metodologías para la enseñanza o para la evaluación en este nivel que consideren el enfoque intercultural. En el capítulo 6, Osiel Nájera, politólogo y sociólogo, nos habla acerca de los consumos culturales y mediáticos de los jóvenes, ¿no? Él nos habla acerca sobre todo de la recreación de narrativas e imágenes, ¿no?, que de alguna manera se fueron dando en los
resultados de la investigación, y cómo poder indagar en esas narrativas y en esas imágenes puede servir para poder pensar y reconocer valores potenciales que se podrían construir alejados del eurocentrismo, ¿no? Y cómo estos imaginarios emergentes podrían servir también para darnos cuenta la brecha que se rompe entre el perfil, los significados y los universos simbólicos de los educadores, de los profesores y de los estudiantes, ¿no? Y poder entender de alguna manera por qué nos estamos alejando como profesores del sentir y de lo que concibe un estudiante de educación secundaria, ¿no? Entonces, poder entender que estas narrativas pueden ser simétricas y que pudieran ser también de una ida y vuelta, podría ser pues muy productivo para plantear esa refundación del currículo que ya mencionaba Carla en su capítulo, ¿no? En el capítulo 7 de cierre, Roberto García pues habla acerca de cómo los jóvenes son los mayores consumidores de alguna manera de los contenidos producidos para otros contextos sociales, ¿no? Pero además de otros contextos yo pensaría en otros soportes, pero también en otro tipo de plataformas, en otro tipo de temáticas que rompen los esquemas que de alguna manera las generaciones establecen en el entorno familiar. No son los mismos contenidos que suelen usar o que suelen consumir los jóvenes a los que podrían consumir sus padres, por ejemplo, ¿no? Y habría que entender cuál es la relación entre la selección de esos tipos de contenidos y las consecuencias que tienen, sobre todo para el establecimiento en el cambio de estructuras sociales locales, ¿no? Roberto menciona que hay una relación que se da sobre todo entre la cultura local y una cultura mucho más intercultural y global, ¿no? Y cómo esta cultura local pudiera verse afectada o atravesada por el acceso que se tiene a estos contenidos, ¿no? Sobre todo en los estudios más de educación intercultural y multilingüe en contextos indígenas, este tipo de relaciones culturales locales e interculturales globales ha denotado sobre todo algunos indicadores que nos ayudan a entender por qué hay un alto grado de discriminación, por ejemplo, o de ruptura en la transmisión intergeneracional de la identidad cultural indígena o de la lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el consumo que se hace de estos elementos globales tiende a hacer que se desplace la identidad local, ¿no? Entonces, me hacía mucho pensar esto que Roberto planteaba en su capítulo, ¿no? Sobre todo porque los lingüistas tenemos que plantearnos de alguna manera cómo poder refundar esa configuración desde el espacio escolar de la lengua, ¿no? Todos quieren salvar las lenguas indígenas, todos quieren revitalizar las lenguas, pero eso no se va a lograr solamente documentando las lenguas, haciendo gramáticas o diccionarios. Eso solamente va a cambiar en la medida en que los procesos de la comunidad local se vean reafirmados, ¿no? Y en ese sentido, el artículo de Roberto pues nos ayuda a entender un poco qué es lo que pasa y a pensar en lo que se podría hacer. La mayoría de los autores coinciden entonces en que el consumo de medios no es participativo. La mayoría de los jóvenes solamente usa este tipo de plataformas o medios para consumir, para consultar o para acceder a cierta información, pero no para producir. Entonces habría que plantear qué tipo de elementos serían los más propicios de producir y si las escuelas o los espacios escolares de formación escolarizada, no escolarizada, serían probablemente un escenario a partir del cual se pudiera potenciar esa producción, ¿no? La escuela secundaria de la que hablan, de manera particular, me llamó mucho la atención algunos datos que presentan en la escuela, ¿no? El 2%, al parecer, de los encuestados, de quienes participaron en el estudio, se asume como parte de una comunidad indígena, ¿no? Que de alguna manera coincide con los datos que presenta el INEGI. Sin embargo, los datos que presenta el INEGI solamente hacen referencia al número de hablantes en el municipio de Lerma, pero no al número de personas que de alguna manera se sienten identificadas o se reconocen como parte de una herencia cultural indígena, ¿no? Entonces,
probablemente habría que pensar si solamente ese 2% de los chicos tiene algún vínculo o una relación con un perfil de una comunidad de carácter intercultural, multilingüe, o si más de ellos podrían tener de alguna manera una relación con este tipo de entornos sociales. Y bueno, ya casi se acaban mis 20 minutos. Me parece muy importante el ejercicio que hacen los colegas en el libro. Creo que abre una brecha que no se ha estudiado tanto como mencionaba ya, y sobre todo nos invita a que podamos construir investigaciones, proyectos o iniciativas que no se restrinjan solamente a la cara humanística de la ciencia, ¿no? Creo que es momento y estamos en una etapa muy importante, sobre todo en el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional, en donde hay que tratar de establecer vínculos hacia otras ciencias, ¿no? Hacia otras áreas, hacia otro tipo de espacios universitarios o de investigación, que no solamente seamos los que estamos en la parte humanística, sino que incitemos a los que están en la parte de la ciencia dura a que también reflexionen junto con nosotros y que construyan mejores propuestas, ¿no? En ese sentido creo que el libro nos invita mucho a eso, a partir de la presentación de este caso de estudio, a reflexionar y a plantearnos iniciativas que nos acerquen a ello. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Bien, bueno, ya los dos comentaristas nos han presentado un esbozo general del libro y después algunas puntualizaciones de los capítulos. Entonces, para cerrar esta presentación, le pediría a la doctora Gladys Ortiz si pudiera comentar algo a partir de los comentarios que hicieron nuestros presentadores y bueno, también un poco a la mejor de la experiencia de la propia elaboración del libro, ¿no? como coordinadora del libro. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. A pesar de que es viernes, creo que de quincena y está un tráfico bastante pesado en la ciudad. Pero bueno, yo les quiero compartir que este trabajo fue muy intenso, muy arduo por todo el equipo de trabajo. Que algunos están aquí, otros no pudieron venir y otros más se perdieron en el camino, porque fue un equipo muy muy grande, pero como fue una investigación que duró más o menos 1 año, 2 años, pues algunos participaron en algunas etapas, otros en otras, y al final quedamos algunos más. No fue fácil iniciar todo el proyecto, hubo muchas vicisitudes en el camino, es un tema que no se ha trabajado, nos costó mucho trabajo, incluso bueno, para mí como iniciadora del proyecto, conseguir gente que se uniera a esta investigación, porque como bien comentaron, pues algunos están muy alejados del tema, otros no le quieren entrar, en fin, fue un trabajo que ahora lo veo y digo, no puedo creer que hayamos terminado porque hubieron demasiadas cosas en el camino. Tan es así que este primer libro, como bien ustedes lo han visto y lo comentaron, es solamente una primera parte, ya que la segunda parte, digamos, por los mismos tiempos con así y por esto de que te dan fechas de entrega de libros y demás, no pudimos concluir, digamos, la segunda parte, que es la que viene ya con la implementación de la parte más importante, que es la plataforma educativa, a raíz de todos estos resultados. Entonces, lo que yo les quiero compartir es precisamente que en esto es como una probadita de esta primera etapa de trabajo que fue por allá del año 2014 más o menos, en donde iniciamos, digamos, bueno, como no hay nada en el tema, entonces tenemos que ver, pues, qué podemos encontrar nosotros en este estudio de caso. Entonces, bueno, pues fuimos a la secundaria, de entrada para entrar a una secundaria de la SEP no es nada fácil, hay un montón de trámites que tienen que hacer. Y entonces, bueno, desde ese momento y después de ese momento, pues inició todo este camino que tiene 4 etapas, pero les digo, aquí solamente hay una parte, ¿no? Cuando nosotros terminamos este libro, estábamos todavía concluyendo la última etapa de la investigación. Entonces, si bien aquí damos luz de algunas cosas importantes que ya comentaron, ustedes podrán leer en el libro, sobre la educación, la interculturalidad y su vínculo con las tecnologías digitales, creo que en esta segunda parte, que es el libro que actualmente estamos escribiendo, va a venir la parte precisamente de, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Porque, como bien nos han comentado y criticado, bueno, los humanistas, los de ciencias sociales, decimos mucho, pero bueno, ¿cómo lo vamos a aterrizar hacia lo real? Y entonces, en ese sentido estamos trabajando, es decir, cómo cuando ya fuimos a decirles a los jóvenes, miren, ustedes nos dijeron esto,
que vienen las encuestas y nos comentaron. Entonces parece que ustedes quieren, y con los profesores también, parece que ustedes quieren que la educación sea por este camino. Entonces empezamos a hacer la plataforma y bueno, uno de los resultados de la segunda parte del trabajo que nos sorprendió es que, y bueno, a lo mejor no debe de sorprender tanto, es como los jóvenes de este nivel educativo, de esta de 13, 14, 15 años, nos dicen es que nosotros queremos que nos enseñen como eso. Y entonces, ¿qué era eso? Videos que nosotros les hicimos del tipo YouTube. Entonces les presentamos cápsulas de cuestiones interculturales muy cortas con jóvenes que le hablaban a jóvenes, diciéndoles o explicándoles cuestiones de diversidad, de no sé, cuestiones interculturales. Eran varias cápsulas, ustedes podrán ver en la página que construimos a raíz de todo esto. Es que nosotros quisiéramos que nuestras clases fueran de esta manera. Entonces fue así de decir, bueno, fue como un shock decir, bueno, es que no puede ser la educación así, o sí puede ser. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, desde este lado de la academia y de la educación, podemos implementar o ejecutar acciones para que la educación sea un proceso mucho más fluido y que los jóvenes se aprendan más de este proceso y lo quieran más y lo acobijen, digamos, en sus brazos? Porque el decir queremos que todo sea de esta manera quiere decir que, como ya lo han dicho muchas investigaciones, pues tienen un aprendizaje mucho más veloz, los tiempos cambian, les gustan las cosas más activas, proactivas, que los jóvenes les hablen, digamos, directamente, en fin, ¿no? Muchas otras cosas que nosotros vimos a lo largo de esta investigación y que no están aquí, pero que sí las invitamos y los invitamos a leer esta primera parte, que verdaderamente nos costó un gran trabajo concluirla y que estamos gustosos de seguir por este camino, de seguir con este tipo de investigaciones, más allá de la segunda parte, de seguir con los proyectos con ACID que dan financiamiento para este tipo de investigación, porque realmente en México no hay. Nosotros buscábamos en Google Académico y demás, y están en Inglaterra, están en Europa, están en otros lugares, pero verdaderamente en México, específicamente aquí, no hay tanta investigación. Es decir, por un lado estamos los que investigan tecnologías y por otro los de interculturalidad, pero no hay una conexión entre estas dos áreas para establecer un vínculo y un diálogo que tiene que ser urgente, porque las y los jóvenes están aprendiendo de esta manera. Ellos están en la tecnología, están consumiendo, pero ¿cómo les enseñamos a producir? ¿Cómo les enseñamos a entender y a reflexionar desde su propia sincronicidad, desde su propio entender, ¿no? Entonces nos tenemos que poner en su lugar y esta investigación nos da algunas pautas, no contestamos todas las preguntas y quedan muchas más por contestar, como bien lo comentaron sobre todo la doctora Guadalupe, pero sí decirles que es un camino, una beta que yo invitaría a quienes estén interesados en el tema, que abunden en el tema, que la aborden y que sigamos por este camino y presionemos también a las autoridades para que sigan dando financiamiento en este tipo de cosas, porque les comentaba, digamos, detrás del micrófono que he estado buscando la siguiente convocatoria para esta investigación para continuar, digamos, con una segunda, tercera y cuarta parte, porque nosotros tenemos la página web que creamos y los videos, pero no se puede quedar ahí, tenemos que seguir investigando, seguir proponiendo, porque si no, digamos, en 1 o 2 años eso va a estar obsoleto, ya no va a servir. Entonces requerimos también de más apoyo para que siga avanzando la investigación y que no se quede nada más como un recurso que se dio en un momento determinado para decir en cierta administración pública que sí se están haciendo cosas y digamos, palomear ese punto, ¿no? Es decir, que sí se siga con esto y presionar, ¿no? Finalmente, y que se una a quienes les interese este tema, porque hay muchísimo por hacer. Yo cuando descubrí, digamos que yo he trabajado tecnologías digitales, pero no tanto interculturalidad, cuando descubrí este tema y vi que no había nada, dije, aquí tenemos que trabajar, porque definitivamente los jóvenes están pidiendo este tipo de materiales, este tipo de productos, quieren saber más. Cuando nosotros les presentamos los temas de intercultural de esta manera, decían, queremos saber más, y como habíamos hecho poquitos videos, pues no teníamos más repertorio, entonces decían, pero ¿qué más? ¿Qué más? Están ávidos de saber y de conocer, y de que les enseñemos cosas de esta manera como ellos las pueden conocer mejor. Entonces, pues, en fin, ¿no? O sea, yo les podría comentar muchas cosas que pasaron a lo largo de la investigación, aquí están también algunos de los autores, y pues, nuevamente gracias, y pues no lo puedo creer, pero aquí estamos ya con el Bueno, pues muchas gracias, doctora. Bueno, aquí hay algunos de los participantes en el libro. Simplemente quisiera comentar si hay algún comentario que alguno de ustedes quisiera hacer. Pero
lo podamos hacer en este momento. Y si no, bueno, viene ya la parte que todos estaban esperando, ¿no? Que es, bueno, sí, para un poco celebrar esta primera presentación del libro, si nos pueden acompañar con... Sí, ¿verdad? Bueno, entonces antes de eso, no sé si quieran comentar algo, ¿no? Algo de los autores. Bueno, yo fui... Yo fui uno de los participantes en el texto, sobre todo en esta otra, más involucrado más en esa primera parte del libro, que era como un bosquejo teórico y conceptual, ¿no? Y simplemente quisiera señalar un poco, creo, algo que para mí es como importante, sobre lo cual es importante trabajar cuando uno observa la relación de los jóvenes, adolescentes, con la tecnología, y que tiene que ver esto con cómo vemos el desempeño o la relación de los jóvenes con la tecnología. Lo solemos ver, ¿no? Creo, a veces muy desde una mirada adulta. Creo que prevalece esta idea de el uso como pasivo, ¿no? de la tecnología. Pero creo que a lo mejor necesitamos un poco cambiar el enfoque, cambiar qué es lo que queremos ver, ¿no? Porque bueno, hay experiencias de investigación, y creo que es un poco lo que yo traté de hacer en el trabajo, y bueno, también está en otros capítulos, de tratar de observar que si uno lo cambia un poco el enfoque, uno puede observar que en realidad no hay tal consumo pasivo, o habría que especificar, ¿cómo se llama? Matizar, ¿no? Esta idea de lo que consideramos como consumo pasivo. Y creo que es muy importante llevar esta reflexión ya al momento precisamente de pensar estrategias educativas, ¿no? Porque sobre todo desde la escuela hay siempre como esta mirada de los jóvenes hacen un consumo pasivo de la tecnología, y esa mirada nos impide ver otras formas de relacionarse que los jóvenes tienen con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la doctora López mencionaba en sus preguntas, bueno, a ver, ¿qué entendemos como texto, ¿no? Para saber si los jóvenes escriben o no? Porque si entendemos el texto desde una mirada, desde como adultos o académicos hacemos, pues obviamente los jóvenes no escriben. Pero si entendemos el texto desde otro enfoque, ¿no? Más en el sentido de utilizar la escritura, la producción de lenguajes, de signos, para vincularse con otros, entonces sí podemos ver, sí podemos darnos cuenta que los jóvenes sí escriben cuando utilizan los sitios de redes sociales, aunque solamente, por ejemplo, construyan su perfil de Facebook, ¿no? Pero solo el hecho de construir el perfil de Facebook implica ya un trabajo de construcción textual, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la reflexión que a mí me dejó un poco el texto y mi participación en este proyecto. Bueno, pues entonces así terminamos. Les agradecemos mucho su presencia, su participación. Quisiera entregarle a la doctora María.